pregunta interesante y muy válida planteada por Marguerite en el bloque anterior. Y quedaba pendiente la respuesta. Sí, y está buena la respuesta porque da pie como para hablar también de las cosas positivas, ¿no? Como que en el bloque anterior hablamos de las cosas cuestionadas. En realidad yo estoy desde el 1 de junio, hace 5 meses que estoy en la gestión. Estoy en este lugar porque el ministro me fue a buscar y me pidió, él conoce mi historia y me conoce desde el lado del activismo de la humanización. Yo, desde que perdí a mi hija de cáncer en el 2018, vengo trabajando por la humanización de los cuidados. Dejé mi cargo de directora en una financiera para trabajar en humanizar los cuidados. ¿Por qué? Porque viví al lado de quien recibe los cuidados. Y desde ese lugar dije, yo no quiero que ningún niño ni ninguna persona más viva la enfermedad como la que la vivió mi hija. Y en ese camino empecé a recorrer, golpeé todas las puertas y Lema, hace 3 años como diputado, me escuchó. Y empezó a seguir mi trayectoria y mi trabajo. Y cuando en este cargo me ofrece venir y me dice, sos la persona que se tiene que encargar de los cuidados, es precisamente para profesionalizar, humanizar y fortalecer el sistema de cuidados. Y no es un discurso, porque lo estamos fortaleciendo, lo estamos humanizando, estamos poniendo a las personas en el centro y estamos fortaleciendo, estamos aumentando prestaciones, tanto en asistentes personales como en infancia. Veníamos hablando en el bloque anterior de lo que es los cuidados de personas mayores, de cuidados en situación de dependencia, pero desde el sistema de cuidados se diseñan todas las políticas de cuidados de primera infancia con el INAU. Todo lo que tiene que ver con los CAIF, con los centros de primera infancia en todo el país y con las becas de inclusión socioeducativa. Nosotros en nuestra gestión vamos a duplicar mínimamente las becas de inclusión socioeducativa para llegar a todo el país. Hay lugares del país, campo adentro, que los niños no asisten a un centro educativo. ¿Por qué? Porque no lo tienen, porque no hay un CAIF cerca, porque no hay un centro. Nosotros estamos recorriendo, estudiando, desde el Ministerio se analiza geográficamente cuáles son las necesidades de cuidados en todo el país y se articula con INAU dónde se puede establecer un CAIF, un centro siempre o llegar a través de una beca. Bien, creo que en realidad la pregunta iba por otro lado. Pero también hay que señalar, el MIDES, y por lo tanto también el sistema de cuidados, ha tenido una gestión complicada desde el arranque porque han cambiado muchos rostros. ¿Es posible que eso haya generado, disculpen, una suerte de sensación de mayor incertidumbre todavía en quienes han trabajado años allí y que eso esté un poco, bueno, impregnando el reclamo o el cuestionamiento? Sí, claro que es posible, se comprende, se entiende perfectamente esa situación. Nosotros cuando asumimos sabíamos, por ejemplo, que nuestros equipos técnicos ya habían pasado por 3 jefaturas diferentes. Uno se pone en su lugar y no es grato. Entonces, lo que tuvimos que hacer es trabajar firmemente en un diálogo permanente, en una motivación, en volver a hacer creíble el sistema de cuidados. Y lo conseguimos, estamos trabajando. Lo que fue el plan de cuidado se hizo con los equipos técnicos que habían sido cascoteados por alguna manera, no académicamente dicho, pero es verdad. Uno se pone en el lugar de un trabajador que en 18 meses tiene distintos jefes y es lógico que genera incertidumbre, que no se renuevan contratos. Era una gran preocupación de nuestros equipos técnicos si se les renovaba el contrato o no se les renovaba el contrato. Se renovaron los contratos. Todos los trabajadores que hoy tenemos en el equipo son contratos recientemente renovados y que van a seguir para adelante y que tienen la camiseta puesta del sistema de cuidados. Y lo mismo con la sociedad civil. Estamos trabajando en ese diálogo que lo tuvimos que recomponer, es cierto, pero que se hizo desde el día cero que pisamos el ministerio. Bien. ¿Ale? Bueno, siento la obligación, digamos, la honestidad intelectual de decir que yo, antes que nada, como ciudadano, cuando en el marco de, no la última, sino la anterior campaña electoral, se anunció la creación del Sistema Nacional de Cuidados, yo lo viví con mucho entusiasmo. Sentí que era una bella iniciativa que le iba a hacer mucho bien a la República y que eso... Lo necesitaba. Y justamente en ese contexto, además, sentí que formaba parte claramente del haber de la oferta política, en ese caso del partido que esa vez también consiguió ganar las elecciones el Frente Amplio. También digo con la misma claridad que uno de los debes inmensos que tuvo en su última gestión de gobierno el Frente Amplio es no haber concretado en la dimensión que yo entendía necesaria esa iniciativa. Y además tengo la sospecha que en alguna medida eso, en alguna medida y en alguna proporción, también le costó algo a propósito de la derrota electoral. Lo que quiero decir con esto es que me parece que el Sistema Nacional de Cuidados es una necesidad que tiene la República y sus ciudadanos, gobierne quien gobierne, a ver si se entiende. Y desde esa perspectiva, toda información
que vaya en la dirección de profundizar, mejorar, democratizar y ampliar el Sistema Nacional de Cuidados, lo voy a vivir como una buena nueva. Del mismo modo, por distintas circunstancias, toda iniciativa que implique achicar, fragilizar, bajar las expectativas y el alcance, lo voy a vivir como una mala noticia. Dicho esto, Florencia, entonces me gustaría, porque en el TEPI que escuchamos en el arranque, y yo la verdad que desconozco la diferencia, alguien decía con una mirada crítica que había que distinguir los conceptos de dependencia de discapacidad. Me parece que quizás conviene, aprovechando que este programa lo ve mucha gente, para democratizar ese tipo de conceptos, ¿verdad? De qué hablamos cuando hablamos de una cosa y de qué hablamos cuando hablamos de otra. Y un poco, porque creo que no se terminó de responder a propósito de lo que decía Marguerite hace un rato, bueno, esa explícita denuncia, en el sentido de que, cito textual, la fuente es La Diaria, se está gastando dinero donde no se necesita, subiendo salarios de directores y sumando cargos de confianza. ¿Es una observación, una crítica que tiene recibo, que tiene sustento con la realidad? ¿Es cierta? Y si es cierta, ¿qué explicación la hay? Creo que el público merece saberlo. Y del mismo modo... Se va a olvidar, vamos a... No, ya van tres cosas. Es una sola, Victoria. Acabo de hacer una única pregunta que es parecida a la que hizo Fernando. Así que no va a tener la directora problema en contestarla. Y la otra es... el SOCAT es el 10º programa que se cierra en un año y medio, tal cual el sindicato lo denunció en el día de ayer. 10 programas que se cerraron. ¿De verdad 10 cosas estaban mal? Bien, no se cerraron. Yo no puedo hablar en profundidad del SOCAT porque no depende de la Secretaría de Cuidados. Es un programa más del Ministerio. Lo que sí puedo decir respecto al diálogo que tengo con el resto de los directores adentro del Ministerio es que los programas no se cierran, se están fortaleciendo, se están mejorando. Había cosas para mejorar, se necesitaban mejorar, cosas ineficientes que no estaban funcionando, que había falta de articulación entre los programas. Entonces lo que se está haciendo es trabajar a medida de las necesidades de la gente. Eso lo digo desde la Secretaría y de todo el Ministerio. Entonces, no se están cerrando, capaz que se están reacomodando, reformulando, pero no cerrando. Eso es respecto al MIDES en general. En cuanto a lo que me preguntabas, Alejandro, de la dependencia y la discapacidad... No, antes de eso, el dinero ese que supuestamente se está gastando, malgastando en aumentar malgastando, salario de directores... Les puedo decir que se está mirando con lupa la austeridad que hay dentro del Ministerio. A veces hasta como funcionarios nos quejamos de cosas que no tenemos. ¿Por qué? Porque hay austeridad absoluta, desde los sueldos... Y recientemente mi sueldo salió publicado en todo el país, o sea que todo el mundo puede saber lo que cobro. Pero a ver, hablando claro, ¿tu sueldo ha sido aumentado, por ejemplo, en el marco de la denuncia que hace el sindicato? ¿No es tu caso? No, para nada, no es mi caso. Y no hay aumentos de sueldos. Entonces, no es ese el camino. Es una observación inexacta del sindicato. Es una observación inexacta. Bien. Y respecto a lo último que era lo primero, discapacidad y dependencia. Sí. La dependencia... que se trabaja respecto a los cuidados. Muchas personas tienen situación de dependencia, tanto de niños como de personas mayores, sin tener discapacidad. El propio avance de la vida, el crecer y convertirte en una persona mayor, te va generando ciertas dependencias, leve, moderada o severa, que no necesariamente es a causa de una discapacidad. Exacto. ¿Tá? Lo mismo de niño. De niño tenés una dependencia en los cuidados por el hecho de ser niño. El único lugar donde se cruzan dependencia y discapacidad es en aquellas personas que tienen una dependencia generada a raíz de una discapacidad, que puede ser chicos para determinadas cosas de los cuidados, movilidad, en su casa, claro, salir, moverse en una silla de ruedas, pero no son lo mismo dependencia y discapacidad. A veces la discapacidad genera una dependencia. Bien. Vero. Sí, me parece que lo que está sucediendo tiene que ver un poco con lo que tú mencionabas más temprano y lo comentábamos también en la pausa, que es cómo un mismo fenómeno puede ser visto de distintas maneras, ¿no? Hay que ver que Lema asume en mayo de este año. Y bueno, y allí empieza a formar su equipo y a ver con qué Ministerio de Desarrollo Social se estaba encontrando, con una impronta muy distinta al ministro que venía y también con un contexto muy diferente a cuando asumió Pablo Bartos, ¿no? El desafío de la pandemia y de hacer que estos programas sean realmente más efectivos y que, bueno, le puedan cambiar por lo menos el día a día a alguien. Entonces, cuando el sindicato dice el desmantelamiento, creo que también allí lo que hay es un problema de comunicación, ¿no? Lo que tú decís
tal vez no está tan diferente de lo que percibe el sindicato, sino que, bueno, estos programas no se eliminaron, pero están allí, están siendo revistos y tal vez se advierte desde el otro lado cierta pausa que puede ser interpretada como lo que conocimos que era, ya no es. Y eso no siempre tiene que ser una mala noticia. El tema son los tiempos, ¿no? Sí. Tú hablabas, por ejemplo, de que llegaste en junio y encontraste que no había un plan nacional para el sistema de cuidados. Y hablas de un plan piloto que va a llevar 1 año. Entonces estamos hablando también de un plan piloto de 1 año, que es un tiempo que puede ser extenso en un mandato que ya viene también teniendo unos cuantos días de gobierno. Te consulto de todas maneras cómo va a ser ese plan, cuáles van a ser los ejes y qué lugar va a tener, por ejemplo, la privatización o los privados dentro de ese plan, porque otro de los hechos que advierten los sindicalistas o que se ve desde el lugar de los funcionarios es que hay una participación de privados mucho más elevada que en los programas anteriores. Sí, bien, pero son 2 cosas diferentes. La participación de los privados yo creo que se refieren a que se están haciendo convenios con empresas privadas para generar cupos laborales de gente que está en programas con el MIDES. Sí. Nosotros, el plan piloto, y también son, respecto a lo que los planes que me preguntaste, son 2 cosas diferentes. Una cosa es el Plan Nacional de Cuidados, que no existía y lo hicimos para toda la gestión, todo el quinquenio y todos los programas. Y todos los actores, además. Y todos los actores. Y el plan piloto va a ser solamente dirigido al programa de asistentes personales, que es el único que requiere una revisión inmediata. El resto de los programas, los centros de día, los centros de larga estadía, los CAIF, la infancia, todo eso no requiere revisión porque está funcionando bien. Hay presupuestos, se está trabajando, se articula con otros, porque los centros de larga estadía se articula con el Ministerio de Salud Pública y con Inmayores, la infancia con los agentes de infancia. Y en el caso de asistentes personales, es un único programa que depende del sistema de cuidados y que no estaba funcionando bien. El piloto es para ese programa específico. ¿Qué implica? No es la privatización, implica modelos de gestión con cooperativas, con privados, lo tenemos que ir viendo. Por eso es que se llama un piloto, tampoco es un cambio definitivo, es ir probando en territorios con distintos grupos de asistentes personales cómo va a funcionar distintos modelos de gestión, diferentes al que se está usando hoy, que es el único y que no está dando resultados. ¿Eso en números va a afectar en algo? ¿Se va a recortar algo? No, al contrario, se van a abrir más cupos para hacer las pruebas y eso implica más usuarios y más asistentes personales. Perfecto. Desde el Ministerio lo que se plantea es que, por ejemplo, hay programas que han sido como un poco insignia y que hoy se denuncia, se reclama que los desmantelaron. En realidad, la propuesta del Ministerio es transformarlos y mejorarlos. Claro. Los OCAT se van, pero van a entrar, y ya está en proceso, llamado concurso para técnicos. Claro, pero eso hay que comunicarlo y hay que tener diálogo con los sindicatos. Y eso es lo extraño, que nuestra invitada plantea que vienen teniendo Nosotros con nuestro sindicato de asistentes personales venimos teniendo diálogo. De hecho, participaron en parte del diseño del piloto y mañana viernes, tenemos reunión con ellos también. Lo mismo con la atención. Uruguay, hablando del MIDES, Uruguay Trabaja, también cambió por otro que, bueno, este ministerio entiende que es mejor, se llama Accesos, que garantiza otras salidas laborales. Lo que se denunciaba ayer era, bueno, en este momento no tenemos respuestas concretas para darle a alguien que antes le hubiésemos dicho, bueno, andá a Uruguay Trabaja, o andá a tal lado, o andá a tal otro. O sea que había una afectación concreta en este momento en el funcionamiento. Entonces puede ser que ambas partes tengan razón, a eso me refería yo. Bueno, hoy mientras se estudia este programa, ¿qué le decimos a aquel que viene al mostrador y nos dice, necesito ayuda en esto? Tal vez pase por ahí. Pero es que ¿puede pasar eso? De que hoy alguien no tenga... Es que yo le puedo responder por los programas de cuidado. Claro, lo que es infancia, lo que es dependencia, tratamos de dar respuesta. El resto de los programas tiene que venir el ministro o los directores respectivos. Bien, me quedó una preguntita cortita, porque lo mencionó hoy, esa relación de la dependencia, no sé cómo se llama. El vínculo, los binomios. Sí. Que muchas veces no es contratante el MIDES y queda como contratante el que requiere el cuidado. Y después cuando prescinde del cuidado, ya no lo necesita más, le tiene que pagar un despido. Y ese despido no lo pagan. Simplemente prescinde y no lo pagan. Por lo cual el funcionario, el cuidador, digamos, queda cobrando de todas maneras en el MIDES, porque al no darle de baja y queda cobrando, de repente cuida 1 o 2 y cobra por 5 o por 6. No me quedó claro cómo van a resolver eso. Bueno, porque parte de la cargarle al que requiere del cuidado, cargarle el costo del despido,
no sé, no parece razonable, no parecería razonable. No. Este, Bueno, eso es lo que estamos analizando en este piloto, el modelo de gestión para poder identificar cómo se relaciona, liberar a esa persona que tiene que pagar un despido, pero también al mismo tiempo darle una certeza al trabajador que cumple un trabajo y que en el momento que se finaliza esa relación tiene que saber a quién reclamarle. Hoy no sabe a quién reclamarle. Nosotros hoy cuando nos sentamos... No, pero hoy hay muchos que no le reclaman porque siguen cobrando, como si estuvieran prestando el servicio y no Bueno, lo prestan. Hay algunos pobres que no saben a quién reclamarle y hay otros que están de vivo. Bueno, Hay muchos que están de vivo. todo eso es lo que está sujeto a revisión. Pero ¿y eso desde cuándo pasa? ¿Desde que se creó el sistema de cuidado? Desde que se creó el sistema, porque el decreto... ¿Y está medido cuánta plata se pierde ahí? Bueno, no. No. En el periodo anterior no está medido. Es pagar con plata ajena tiene esas cosas, ¿no? Sí. Si uno paga con plata propia, tenés medido hasta el último centésimo. La plata ajena, total, es ajena. ¿Está bien? Le pedimos una reflexión final a nuestra invitada. Queda claro que los desafíos son enormes por delante. Me alegra que haya también transmitido su experiencia personal, por más dolorosa que siempre sea tenerla que contar y escucharla. Pero creo que como ciudadanos también nos da como la tranquilidad de quien viene del barro, ¿no? Que conoce el campo, que la vivió, que la experimentó. No un técnico de escritorio. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno, eso es un buen aliciente para quienes esperamos que esto funcione. Obviamente, cuando por ahí creo que hay consenso, un sistema de cuidados bien hecho, bien armado, con lo que necesita y con gente capacitada, es un lujo. Lo merece este país. Gracias, Victoria. Bueno, muchísimas gracias. Nada, creo que la reflexión ya la transmitiste tú con mucha claridad. Eso es lo que siento. Y en realidad, nada, yo estoy muy orgullosa de que hayan pensado en mí para este desafío, que es muy grande, que me genera mucha responsabilidad, pero mucha convicción de que voy a poner lo mejor de mí para poder hacerlo. Muchísimas gracias, directora. Entonces, Florencia Kral. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Vamos a cambiar de tema.